Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Altura proviene del vocablo latino altus y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la Tierra. Cultura. Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural. Y si mezclamos cultura y altura, tienes cultura con altura. Si no tienes un lugar donde valoren tu talento, este es tu espacio, creando cultura con altura. ¡Bienvenidos! La medicina ancestral, también llamada medicina natural o alternativa, ha existido hace milenios y seguirá existiendo, ya que son conocimientos y prácticas utilizadas en los pueblos originarios de todo el mundo. Partiendo de la experiencia de estos saberes ancestrales, se ha prevenido, diagnosticado y tratado enfermedades físicas y mentales de las personas. Saludos, queridos radioescuchas, y bienvenidos al Misterio. Soy Juan Narváez, tecnólogo en Ciencias y Saberes Ancestrales, y esto es Cultura Ancestral. Agradecemos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por abrir sus puertas y permitirnos dar a conocer los enigmas y misterios más importantes que el ser humano atraviesa durante su existencia. Hoy hablaremos un poco de la medicina ancestral, enfocándonos en la tradición de la medicina andina. Acompáñanos a descubrir los misterios y las claves del pasado. Esto es Cultura Ancestral. Doy paso a Martín, quien nos hablará de la medicina natural. Hola mis queridos hermagos, hermagas, les saluda Martín López, tecnólogo en Ciencias Ancestrales, desde tu programa Cultura Ancestral. Infinitamente agradecido con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por brindarnos este espacio en el que podemos compartir información sobre la cultura ancestral. En esta ocasión, como pueden observar en la imagen, estamos hablando de la medicina natural. Es un tema que nos concierne a todos y pues para empezar, quisiera decir que medicina se entiende como un conjunto de técnicas, de prácticas para diagnosticar y tratar enfermedades. La palabra medicina viene de la raíz latina mederi, que quiere decir curar, cuidar, tratar. Y pues la medicina natural vendría a ser emplear los elementos de la naturaleza para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Eso básicamente. Se tiene como padre de la medicina al señor Hipócrates, que es este que tenemos aquí, padre de la medicina moderna, aunque se tiene evidencia mitológica más que nada de que ha habido dioses, entre comillas,
o seres que nos han traído las ciencias a la humanidad, entre ellas la medicina. Como tenemos en Roma el caso de Hermes, aquí tenemos el bastón de Hermes, que no hay que confundir con la vara de Asclepio. Y el mito de Tot en Egipto, que son los dioses que llegaron con las ciencias para la humanidad, que trajeron las letras, la astronomía, las matemáticas y entre otras ciencias junto con la medicina. Se van muy de la mano, ¿no? Ya sabemos que Hermes vendría a ser el correspondiente romano para Tot de Egipto. Y podemos ver este símbolo, es bastante curioso, el caduceo de Mercurio también se le dice. Vendría a ser estas dos serpientes entrelazadas que ascienden rodeando esta vara y encontrando al final en la corona un par de alas extendidas. Simbólicamente podría hacer referencia a lo que en el hinduismo o en la medicina ayurvédica son los nadis, Ida y Pingala, que son estas dos energías que van subiendo por nuestra columna vertebral, activando nuestros diferentes centros energéticos para llegar a una conexión. Esta conexión vendría a ser la salud. Hermes o Tot fue el padre fundador de la filosofía hermética, el hermetismo, que es todo este conjunto de ciencias de las que ya se les habló, ¿no? La matemática, astronomía, la geometría, etcétera, en conjunto con la medicina. En el hermetismo están las leyes herméticas y se denomina hermetismo porque viene de Hermes, Trismegisto, y hermético nos suena como cuando algo es cerrado herméticamente. Es porque se tratan de conocimientos exclusivos de un cierto grupo de gente, cierto grupo de sacerdotes, no de todo el mundo, sino siempre ha sido un pequeño grupo de personas que se han dedicado al tratamiento de enfermedades durante la historia. Véase los sacerdotes, los chamanes, los yachaks, etc. Bueno, hay una ley hermética que es el principio de correspondencia, lo tenemos aquí. Nos dice que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Todo tiene su correspondencia dual. Es decir, si es que afuera vemos la naturaleza funcionando en simbiosis, pues dentro de nosotros existe esa misma naturaleza, nada más que ordenada de diferente forma, pero que asimismo debe coexistir en simbiosis. Podemos ver aquí un ejemplo muy claro de cómo es un árbol, la parte que vemos y la parte que no vemos, lo de adentro, lo de afuera, lo de arriba, lo de abajo. Es muy similar, ¿verdad? Asimismo, este elemento que es el árbol que está en la naturaleza, podemos verlo en una similitud física con los alvéolos pulmonares que tenemos. Asimismo, con demás ramificaciones de nuestros sistemas, véase el sistema nervioso o circulatorio, nuestras venas también son como los ríos. En resumen, la medicina natural es vivir en una simbiosis con el ambiente, es llegar a un equilibrio entre estos cuatro cuerpos, que son el mental, espiritual, físico y emocional, mediante las diferentes prácticas que pueden liberar estos cuerpos, ya sea el ejercicio para el cuerpo físico, el arte para el emocional, la filosofía o la expresión, el estudio para la mente, y obviamente hacer lo que te apasiona, la danza, los viajes, el trabajo, lo que a ti te apasione, hacerlo es saludable. Y pues en la naturaleza está toda la salud, ya sabemos de dónde nacen los fármacos, todos son componentes aislados de lo que produce la madre tierra. Es por eso que en la medicina natural se utiliza tanto las plantas medicinales. Aquí tenemos algunos ejemplos que tienen correspondencias como esta manzanilla que parece el sol. Y también hay plantas como la cannabis, que se las considera plantas sagradas, plantas maestras, por la cantidad de beneficios que le aportan al sistema humano. Es mejor que el paracetamol,
la cannabis, por ejemplo, y asimismo hay plantas muy nobles que nos ayudan a aclarar todos nuestros cuerpos. Véase aquí en los Andes el conocido como San Pedro o Guachuma, en el oriente la ayahuasca, o más adentro en la Amazonía el bufo o el veneno del sapito. La naturaleza está llena de medicinas. Otra de las plantas sagradas más usadas por los Yachac por su maestría es el mal llamado San Pedro, que en las culturas originarias de Sudamérica se le conoce como Guachuma y Aguacoya, o también por su nombre científico, el Echinopsis pachanoi. El San Pedro es un cactus de forma fálica, nativo de América del Sur, y según los expertos es utilizado tradicionalmente hace más de 3000 años con finalidades médicas y religiosas. Existen evidencias milenarias del uso de Aguacoya o San Pedro en la cueva de Guitarrero en el valle de Callejón de Huaylas, Perú. En estos enclaves se encontraron restos fósiles del cactus que datan de entre 6800 a 6200 años antes de nuestra era, indicando que el uso medicinal y religioso del San Pedro o Aguacoya es uno de los más antiguos entre las distintas plantas ancestrales. En el complejo de Chavín de Huántar, Perú, se encontraron objetos con representaciones del cactus San Pedro grabado en piedra, textiles y cerámicas que datan del año 1300 antes de nuestra era. Los análisis muestran que el uso de Aguacoya ya se conocía y practicaba en aquel entonces. También se han encontrado evidencias arqueológicas como cerámica con representaciones del cactus San Pedro y su uso en las culturas Nazca, como Chimuy, Lambayeque y Moche. También entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo, el San Pedro ya se cultivaba en las costas del Perú. El uso de San Pedro hasta la época colonial se encuentra en los escritos de los peninsulares europeos, donde describen los efectos que el San Pedro genera al ser ingerido por los sacerdotes originarios de la región, y las evidencias arqueológicas encontradas en los sitios de poder. Los peninsulares europeos y la Iglesia Católica prohibieron y lucharon contra el uso religioso del San Pedro. De igual forma lo hicieron en contra del uso de los hongos o del peyote. El San Pedro contiene distintos alcaloides, entre ellos la mescalina, una sustancia responsable de los efectos psicoactivos. Es el mismo alcaloide que contiene el peyote. Con la llegada de los europeos peninsulares inquisidores, el cristianismo influyó en las prácticas rituales de los pueblos originarios y la Aguacoya empezó a denominarse cactus de San Pedro y a ser utilizado de una forma sincrética, donde se mezclan elementos tradicionales con aspectos cristianos. Se cuenta que los sacerdotes cristianos ingirieron el brebaje sagrado y experimentaron una sensación mística, ya que sintieron una gran elevación de su ser espiritual, y también sentían que se les abrían las puertas de la percepción, comparándole con el apóstol San Pedro, que según el cristianismo es el guardián y portador de las llaves del reino de los cielos. Los expertos nos dicen que el culto del San Pedro ha existido durante más de 3000 años y quizá hasta unos 8000 años antes de nuestra era. En la medicina ancestral andina, el San Pedro o Aguacoya sigue siendo utilizado por parte de distintos grupos étnicos en Perú y en Ecuador, como son los Saraguro, un pueblo de nacionalidad quichua, ubicado en el cantón de Saraguro en la provincia de Loja, Ecuador. Las personas de esta comunidad que saben utilizar las plantas de poder o medicinales son conocidos como Yachacuna, que se traduce como sabios, maestros, hombres de poder. Actualmente, el sistema médico de las comunidades es una mezcla entre el conocimiento indígena ancestral y los métodos médicos modernos. El mal llamado San Pedro, y mejor dicho Aguacoya, forma parte de las herramientas terapéuticas esenciales del mundo andino, aunque se utilizan muchas otras plantas y técnicas. El San Pedro es considerado como un protector del hogar, el matrimonio y la convivencia pacífica entre vecinos y familiares. Por ello, se lo suele cultivar cerca de las casas. El uso principal del San Pedro se hace por motivos diagnósticos, donde el Yachac ingiere el San Pedro para poder ver la naturaleza de la enfermedad de la persona. Cuando es ingerido por la persona, se produce una limpieza del organismo mediante la purga, ya que la coacción interna de Aguacoya puede producir vómitos y diarrea. El ritual del San Pedro se conoce como mesa,
y se hace con el propósito de sanar a la persona enferma para quien el tratamiento habitual de la medicina alopática no ha funcionado, permitiendo expandir la conciencia, recuperando el amor propio. Se puede sentir el Munay, que es un estado superior al del amor. También se experimenta la existencia con mucho brillo y belleza en todos los sentidos. Sirve también para tratar todo tipo de vicios. Una mesa ceremonial de Aguacoya consiste en un conjunto de objetos que el Yachak ha recogido a lo largo del tiempo, como son dagas, espadas, bastones, piedras, ramas, palos, conchas, tabaco, animales de poder, aguardiente, velas y otros elementos para componer la mesa de Aguacoya y otorgar poder al Yachak. Los efectos de la Aguacoya dependen en gran medida del estado mental de las personas que lo toman. Algunos investigadores han indicado que es un amplificador inespecífico de la conciencia, por lo que sus efectos pueden ser muy variables de persona a persona. Por ello hay que ser muy prudentes y responsables en ingerir la Aguacoya en situaciones de estrés, depresión, preocupaciones o dificultades vitales. La Aguacoya o cactus de San Pedro contiene como principal alcaloide la mescalina y se han encontrado otros alcaloides más. Finalmente, el San Pedro o Aguacoya es usado en distintos contextos actualmente, desde los más tradicionales como en las mesas de San Pedro en Perú y Ecuador, hasta los contextos neochamánicos occidentales en ceremonias y rituales festivos. Y para hablarnos más profundamente sobre esto tenemos un invitado genial, se llama Jefferson Ordóñez, un hombre en medicina. Nos va a estar contando más acerca de su experiencia con la medicina natural. Llegó el momento del espacio acorde. Recarga baterías mientras regresamos en Creando Cultura con Altura Radio. ¿Recargaste baterías? Es momento de continuar en Creando Cultura con Altura Radio. Mucho gusto, mi nombre es Jefferson Ordóñez, director del Centro Cultural Causamunchi, quiere decir nuestra cultura cósmica. Llevo aproximadamente 20 años manejando medicinas ancestrales, plantitas de poder con mucha sencillez, y en este momento yo quiero agradecer esta oportunidad que han abierto para que se expresen nuestras ciencias a través de este medio, para comprender mejor ¿qué sentido tiene este camino? Que no es una cuestión de creencias, no es una cuestión de adulaciones ni de tristezas, es una cuestión de una vida responsable en la libertad que nos otorga el universo. Las ciencias ancestrales no es solamente una cuestión de hacer limpias, de hacer caminatas, ir a la cascada. Podemos estar felices dentro de la cascada, pero ahí no hay batalla. La batalla realmente de un guerrero, como ahora todo el mundo se hace llamar, está en este momento, porque no hay otro ni antes ni después. Entonces nuestra ciencia ancestral es una comunión con la naturaleza, adentro, profundo, no con la palabrería, sino más bien con una práctica que poco a poco pues iremos desarrollando. En realidad no pertenezco ni voy a ningún lado, todos los caminos son hermosos, muy bonitos. Yo he sido siempre ermitaño, desde muy chico fui curioso sin saber a dónde iba mi camino. Aproximadamente hace unos 20 años, un amigo nos visitó en la casa, un hermano mayor y a mí. Ya teníamos una investigación profunda de esa cuestión del universo, la relación de la mente con la materia y cómo manejar ciertas cosas. Pero al probar esta planta de poder, el San Pedro, Aguacoya, Huachumita, según el lugar, fue una confirmación y una renuncia de muchas cosas.
había juicios, ¿no? Pensando que son drogas y cosas así, aunque no había escuchado, pero cuando la probé ya obvio se empieza a familiarizar. Pero me di cuenta que más bien estas plantas levantaban el estado de conciencia, dejaba un poco de lado de razón y la inteligencia se manifiesta mejor. Luego de eso lo probamos con la gente. Primero mi hermano y yo fuimos a las montañas los dos solitos, tomábamos esta planta, veíamos la influencia del viento, de los sonidos, del bosque, de las aves, escuchábamos todito, con atención porque a eso nos dedicábamos desde antes. Hacíamos unas ceremonias sin círculo físico porque como nos iniciamos de otra manera, hacíamos círculos con sonidos de serpiente imaginario, ¿no? Unos rituales muy bonitos. Pero en este caso les compartimos la medicina y utilizábamos las palabras adecuadas para causar el efecto de reflexión también. Nos gustaba meterles al infierno, mejor dicho, en sus actos, en sus cosas, en sus debilidades. Cosa que se les veía así todos tumbados, todos débiles, hasta que lograban aliviar. Entonces tocaba levantar y hacerles ver una verdad. Esta verdad era que ellos pensaban que eran así, culpables, molestosos, que no valían, pero al darse cuenta lo importantes que son para cada persona, para sí mismos, para la familia, cambian su vida, empiezan a amar, porque a veces sí se ponen los límites. Para mí, en este camino con la humanidad, es la mayor satisfacción que puedo tener con la medicina en cuanto a las plantas y al servicio al mundo. A las plantas realmente, a las de poder sobre todo, nadie las puede controlar. Sería una persona osada el que diga yo controlo el San Pedro, la ayahuasca, el peyote, en fin, la cannabis también incluso según el uso. Estas plantas son maestras. Yo hablo que es un reino, nos enseñaron en la escuelita que es un reino, pero solo vemos así la palabra muerta, reino. Pero yo quisiera que profundicen que es un reino, un lugar, un hábitat honorable, respetable, sagrado, con una conducta más, con un biorritmo más que con razón. Una comunidad armoniosa en todo, más que la razón. Entonces estas plantas de poder son una jerarquía muy alta. Por eso los taitas, yachas, chamanes, como quieran llamar las personas que manejen o se comunican con estas plantas, todos saben que tienen que ser dulces, amables, que haya una comunión. Por eso un rezo, una petición es muy delicada. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. Reinos sagrados, 4 complementos de nosotros mismos que tenemos que fluir en armonía y no con prepotencia. También tengo el cambó, que es del veneno de una rana, nos traen del oriente, del fondo, 4 días canoa adentro, desde el último ya que llega el carro, un gran trabajo. Este es un veneno que se le pone en el cuerpo a través de sacándole unas ampollitas con fuego. Se coloca ahí la sagrada medicina. Entonces el cuerpo al sentirse envenenado genera defensas increíbles. Empieza a defenderse y aumenta el metabolismo. Y va creando siquiera el 150% como mínimo. Llega un momento en que se le cura, se le quita el veneno. La persona se recupera de ciertos síntomas que le puede coger según el estado de ánimo y lo que tiene que curar también. Pero luego de eso se va a sentir con mucha energía, muy fuerte y más claro porque siempre nuestras medicinas llevan a que cada persona se dé cuenta del valor que tiene y lo importante que es en esta vida. Manejamos también lo que es la ayahuasca y lo que más me gusta a mí en lo personal, amigos, es irme con mi palabra del corazón en lo posible, adentro de la persona, donde realmente hay que curar es su parte mental, su parte del alma, su parte del entendimiento. Eso es lo que más me encanta a mí. Sería y es el más grande poder que existe la palabra. Pero es tiempo ya de revelar las cosas.
Siempre nos han prohibido las plantas, hemos sido perseguidos. Ni ahora siquiera dejan que saquemos de estas medicinas para lo que está aconteciendo en el mundo. Yo digo, hay medicina para esto, humildemente, con prudencia. Pero también, estas plantas, si les apoyan en el sentido psicológico, créanme que pueden cambiar su estado de ánimo y cambiar su cuerpo porque se recupera de las enfermedades. Lean, investiguen, pero lo que les va a llevar a verdad es solamente la experiencia. Lo demás será pura mentira. Solo la experiencia les va a decir, y para eso necesitan ponerse los pantalones para buscar su propia vida, hermano. Humildemente, las plantitas de poder son así, fuertes, porque sí reprenden y levantan. Primeramente, en un acto ceremonial, aunque en todo momento el Gran Espíritu está escuchando nuestras tonalidades, nuestras vibraciones hasta de pensamiento, de hecho la vida es una ceremonia, pero en un acto ceremonial de un círculo sagrado, es el momento en que la persona tiene que entregarlo todo. ¿Por qué le digo todo? Una persona cuando entra aquí a este lugar, a Causamuchi, sabe que no existe nada más que ese momento y que comprenda claramente que el Espíritu está en todo lugar es la iglesia y el milagro que ya no se puede dar en cualquier momento. Entonces el objetivo de la ceremonia es venir con ese propósito, con alma y corazón, porque se va a abrir un espacio. Hablemos un poquito de ciencia sin tanta filosofía sagrada, ¿no? Abrir un espacio al silencio, a la atención, a dejar de lado la mente razonativa que le está consumiendo diariamente para que desde otro ángulo pueda ver su vida, pueda ver desde afuera tanto lo flojo que es y la fuerza que ha perdido o lo fuerte que es y lo que tiene que seguir alimentando. Así de clarito, nadie le dice nada, por eso le decía las plantas son las maestras. Se utiliza los inciensos del fuego sagrado, que es la representación del espíritu en la materia, porque hay un fuego que no quema y todo lo transforma y no se lo puede ver. Porque hasta ahorita lo que la gente ha logrado y presume de la luz es de saber la luz como la luz del sol, pero también esa es una luz física. Imagínense la luz espiritual del sol. Entonces, estas ceremonias son importantes porque nos lleva al despertar una humanidad en conciencia, donde ya no está adulando, no está hablando bonito, no está rogando, ha comprendido que la religión que tiene cualquiera que sea, un espíritu, un Dios, como le llame, que es el mismo porque no hay más, le dijo claramente que hay una fuerza interior, que hay que despertarla, hay una libertad, hay una voluntad, hay un gozo, hay un regalo en esta vida. Aquí lo único que hay que hacer es vivir mejor y hacer las cosas bellas, porque el paraíso está aquí. Está en tu sonrisa ahorita, si es que sonríes. Estás en el llanto del bebé que te halaga, el llanto del bebé. Si te fastidia el llanto del bebé, hay que trabajar porque algo anda mal. Es el momento, la lucidez profunda, dejar razonamientos y tratar que el corazón se conecte con la parte femenina, que es el tema. Hay una matriz cósmica, un vacío, llamada Tonantzin, Virgen María, Venus, Pachamama. La Pachamama es nuestra madre tierra, la Pachamama es la matriz cósmica, ¿ya? Entonces es un vacío, de ese vacío, sin que nada le toque, parió todo. Eso representa simbólicamente en el catolicismo la Virgen María, que por el misterio para que un hijo, el hijo representando la luz del universo, o sea, la vida, la naturaleza. Todo lo que existe sale de esta matriz cósmica universal, reflejada en la tierra, en el agua, en la luna. Esta parte femenina reflejada en nuestra madre física, nuestras mamás, todo en su vientre. Entonces el temazcal representa al vientre de nuestras mamás, al vientre de la madre tierra, al vientre de la madre cósmica. Es muy sencillo también, muy simple, todo natural. Son unos baños de vapor donde se manejan con agüitas medicinales, con cantos sagrados, con un corazón de parte de todos limpios. Todos se unen para un objetivo porque están en el vientre, están retrocediendo en el tiempo, están purificándose en el tiempo, están conciliándose en el tiempo, en este proceso del temazcal, para renacer.
el temazcal es un renacimiento. Vuelves al vientre de tu madre, porque solo hay que tener un pensamiento como niño, por eso tienes que renacer. Solo hay que tener el pensamiento como un niño para creer en lo fantástico, en lo increíble, y que se te abra así las puertas al infinito, a lo inimaginable. Un gusto, qué bueno poder compartir de esa manera. Espero oportunidades, inquietudes, a lo que esté a mi alcance, con mucho gusto. Investiguen, no se convenzan de todo. Investiguen, porque solo su práctica les va a llevar a una verdad indiscutible, porque la experiencia les ha dicho lo que es cierto. Gracias. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias. Ya nos veremos para compartir más cultura ancestral. Esto fue todo. Escúchanos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura 100.9 FM. Gracias por su atención. Esto es Cultura Ancestral. Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.